Buenas noches, esto es Corrientes antes y ahora, programa histórico, cultural, una mirada al pasado, una visión del presente. Programa de 1 hora de duración, se transmite por Canal 4, Cabletel, Mercedes Corrientes, los días martes de 21 a 22 horas. Y se reitera mañana después del noticiero de este canal. También se graba en YouTube y allí queda para muchas personas o para las personas que allí lo quieran observar. Estas historias son verídicas, las que viví y reviví en mis largas travesías por los campos correntinos. Otras que escuché de personas que las protagonizaron, donde se reflejan fielmente, sin aditamentos políticos, religiosos o sociales, a los hombres y mujeres productos de la tierra correntina, las empresas grandes y pequeñas que empujaron la rueda del progreso. Son ellos, y no otros, los protagonistas de Corrientes antes y ahora. En este programa tienen cabida todos los temas que nos ayuden a descifrar nuestro patrimonio intangible. Agradezco a las personas que nos aportan material, nos dan datos, y ahora he recibido un video de Carlos Alberto Montiel, quien es el director de la biblioteca que está ubicada en General Rodríguez, y esta biblioteca es íntegramente dedicada a Malvinas, a la guerra de Malvinas. Él es un excombatiente y me pidió mi libro para tenerlo allí en la biblioteca. Entonces vamos a ir al video que nos mandó el señor Carlos Alberto Montiel desde General Rodríguez, excombatiente de Malvinas. Es Carlos Montiel y soy combatiente de la batalla por la recuperación de nuestras Islas Malvinas. A pedido de docentes de educación primaria y nivel inicial, voy a contarles respecto de una fecha muy emblemática para nosotros los argentinos y sobre todo para los rodriguenses. Un 10 de junio de 1829, Martín Rodríguez, como gobernador electo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, designa al primer gobernador político y militar de nuestras Islas Malvinas, a Luis Bernet, en un decreto que afirma la soberanía sobre nuestros derechos del archipiélago malvinense. Hoy, 10 de junio de 2020, a 191 años de aquella histórica firma, los argentinos afirmamos nuestros derechos sobre las Islas Malvinas, islas del Atlántico Sur y sector antártico argentino. La suerte en la batalla en 1982, después de haber recuperado nuestras Islas Malvinas, no fue adversa, pero eso no alteró en absolutamente nada nuestros derechos sobre el archipiélago. Debemos seguir trabajando desde lo jurídico, legal, en estrados internacionales, para reclamar por la restitución de nuestro suelo argentino, de nuestras Islas Malvinas, usurpadas y en manos de una potencia extranjera. Bueno, muy bien, como dije entonces, este es un video que me enviara Carlos Alberto Montiel, quien es director de la biblioteca que él formó. Él es un excombatiente y está siempre difundiendo la causa Malvinas. Ahora voy a recordar a Omar Alberto Ábalos. Final de la incógnita. Identificaron a Omar Alberto Ábalos, soldado mercedeño correntino nacido en paraje Timbocito,
muerto en la guerra por las Malvinas. Perico Ábalos, su padre, fue peón alambrador, trabajó en la estancia La Alcita, ubicada en el paraje Timbocito, en la tercera sección, y lo conocí y muy bien. Una persona muy trabajadora, muy correcta, de poco hablar. Su esposa, una gran mujer de parecidas características. Omar, un joven de físico esmirriado, heredó de sus padres la poca locuosidad y tenía una mirada mansa de las personas muy buenas. Cuando lo incorporaron al ejército y luego la partida a Malvinas, su madre, como muchas otras, quedó desolada. Su padre, aunque no lo demostraba, cambió su actitud, aún más retraída, pensativa, como si su mente estuviera allá lejos, en otro lugar. Cuando las tropas del RI-12 llegaron de regreso, los padres buscaron ansiosamente, afanosamente a Omar entre los recién llegados, pero no lo encontraron. Realmente no se sabía quién volvió y quién quedó allá. No había una lista y lo buscaron y no lo encontraron. Los jefes le informaron que había muerto en combate, pero no le dieron precisiones de cómo, dónde y cuándo. Pasó el tiempo, pasaron los meses, pasaron algunos años. La madre estaba destruida. No había podido soportar la desaparición de su hijo. Un día, Perico vino a verme y me informó que habían llegado a su casa del paraje Timbocito varios chaqueños a visitar a Omar, a su hijo, que él le dijo que había muerto. Y los compañeros le dijeron, no puede ser, no podía ser, que Omar había venido con ellos en un barco al continente y que había desembarcado en el sur junto a ellos, y que estuvieron varios días en un tinglado de un club. Llamé al regimiento, hablé con el jefe, enseguida nos dio una cita para recibirnos. Acompañé a Perico a conversar con el jefe del regimiento, quien en un principio nos dijo que los soldados de Malvinas habían venido todos a Montevideo en el Canberra. Cuando ya salíamos, dijo que efectivamente un barco había traído un contingente, no mucho, de soldados y desembarcados en el sur del país. En ese entonces no había celular ni ese tipo de comunicaciones instantáneas que hay ahora, pero me comuniqué con mis colegas, yo tenía entonces un periódico, Democracia, en el sur, y publicaron la foto de Omar. Lo buscamos cielo, tierra y mar. Los compañeros habían manifestado a Perico Ábalos, que los chilenos venían a ofrecer trabajo a los excombatientes y había una posibilidad que Omar haya ido para Chile. Al bajarse del barco estaba un poco desorientado, conmocionado por la guerra, por las vicisitudes, por el sacrificio, por lo que había pasado ahí, y que los chilenos habían llevado a algunos con ellos. Pasaron 35 años. Se confirmó la muerte en combate. Omar Alberto Ábalos
que en paz descanse. Bueno, ahora vamos a ver algunas fotos. Estas las tomó Griselda Montiel del Museo Itinerante. Este museo estuvo expuesto allí en el Parque Mitre, y bueno, ahí comenzamos entonces con las fotos. Bueno, muy bien, entonces estas eran las fotos del Museo Itinerante, como dice la palabra. Con este museo está recorriendo el departamento, la provincia y el país, y siempre que exhibe todo esto, una gran cantidad de personas van a visitar este museo histórico. Ahora vamos a ir a un tema, combatiente. La letra, el padre Julián Cini. Música, Mario Bufil. Intérpretes, Sangre Payurera. Formado frente al mástil, como tantos enlutados por dentro, negándome a creer lo que ocurría, lo que estábamos viviendo, arriar nuestra bandera idolatrada y ocupar nuestro cielo, el pabellón pirata del imperio. Como aguanté, no entiendo. Si no fuera por estas cicatrices que me sangran por dentro y me llenan las noches de preguntas y me siguen doliendo, si no fuera por esta letanía de compañeros muertos que siempre están ahí mirándome con sus ojos sin tiempo. Y yo quiero morirme cuando escucho lo que mis ojos vieron, lo que lloré rabiando de impotencia, lo increíble y tan cierto, porque yo estuve allí argentinamente, de pie, de cuerpo entero, congelado de frío y de vergüenza, no sé si vivo o muerto. Si no fuera por toda esta dolencia que sufre un alma y cuerpo, diría que no estuve allí ese día y que todo es un sueño, una maldita pesadilla, una novela, un cuento sobre lo que pasó allá en Malvinas, pero hablan mis recuerdos. Como un nervio mi sangre donde estaba, mis agallas lo que tengo, si nunca reculé como rendirme, como
quiero ser prisionero. Alguien me hipnotizó, llora la patria, el frío, el hambre, el miedo. Fui el avión derribado, el barco hundido y la sangre en el hielo. Si no fuera por estas cicatrices, diría que fue un sueño, pero yo estuve allí y hoy sobrevivo, masticando el recuerdo y ante la ingratitud y la injusticia, mi presencia es memoria y testamento. No acepto ser llamado excombatiente, yo sigo combatiendo. La última palabra no está dicha, yo sigo combatiendo. Ahora voy a contar la historia de Juanita Cabrera, Mercedes creyente. Aunque la provincia es creyente a lo largo y a lo ancho, en Mercedes no está solo la historia del gaucho Antonio Mamerto Gil Núñez, de Antonio Lamaría, su compañero, desde la más reciente Juanita Cabrera hasta San La Muerte. El lugar parece ser la cuna de las creencias provinciales que cruzan el perímetro de la fe regional para ser parte del país. Ella se llamaba Juanita Cabrera. Era la hermana de mi mamá, dice Elvira Barreto, que está parada en el living de su casa mercedeña del barrio Arturo Illia, mostrando un cuadro de su tía, nuevo objeto de veneración desde hace más de 8 años. De chiquita empezó a sentir algo anormal que no se entendía. Era una chica muy callada, muy privada. Un día volvió de rezar y contó que un viejito la veía rezar de noche. Yo veo cosas más allá de lo que ustedes ven. Veo si papá está en peligro cuando caza tigres en el monte. El viejito que decía ser su padre, le decía que ella iba a ser distinta a todos. Elvira despliega un magnetismo que congela las preguntas y fija las miradas como si ella tuviera un poco del misterio tejido en la vida de su tía. Quiero hacer una prueba, le dijo una vez su tía a la familia. Tomó a todos sus hermanos de la mano y le pidió, con la luz apagada, que la llamasen. Cuando prendieron la luz, Juanita no estaba. Había salido de la pieza sin que nadie se diese cuenta. Eso me lo contó mi mamá, dice Elvira. Cuando iba a nacer mi tío Domingo Cabrera, Juanita le tocó la panza a su mamá embarazada y le dijo que el niño, su hermano, que estaba gestando, su mamá, se la iba a llevar. Nos vamos a quedar solitos, dijo Juanita. Y así fue. El 4 de agosto nació el bebé
y el 20 falleció la mamá. Juanita fue a dar a la casa de Valentina Sánchez, una vecina que la crió junto con su tío Domingo, y la mamá, de quien relata la anécdota, Juanita anunció que iba a morir joven, porque eso le había dicho el viejito que la encontraba rezando en el altar de la estancia. Juanita murió a los 15 años de sarampión, pero a las horas resucitó. Se prendió del pecho de su hermana y dijo que volvía para ayudarle a la gente, porque su padre la había enviado de vuelta. Empezó a curar a la gente, desafió a quien no creía en sus dones, anunciándole su asesinato, que ocurrió un año después. Cerca del Rincón del Diablo, en un paraje alejado de Mercedes llamado Tacuaral, donde vivió Juanita, la recuerda una señora a sus 99 años, pues vivió con ella hasta la muerte de Juanita en 1936. Encarna Juanita un origen rural, una muerte misteriosa, un milagro de sanar y la cárcel sin razón. Un comisario quiso escarmentarla encerrándola una noche. Cuando el comisario despertó, Cabrera había sorteado los 3 candados y salió caminando con la misma serenidad con la que entró. Llegaba en carro a curar a la gente bajo un tinglado improvisado, donde alguien tomó la única foto, esa que vemos ahí, en la que Juanita aparece con cara de ángel. El 5 de octubre marchan en procesión a una tumba celeste del paraje donde falleció. Lo hacen en silencio, porque a la santa, por su virginidad, no le gustan las fiestas. En Mercedes es popular un relato: quien toca el agua que emana de su tumba, que está en Itatí Rincón, tendrá salud, mucha salud. Tiene su propia oración, invocan para curar en su nombre. Dicen que cuando los pájaros cantan en grupo, el espíritu sanador de Juanita ronda el aire correntino. Y la oración a la memoria de Juanita dice textualmente así: Dios Padre Todopoderoso y Eterno, derrama bondadosamente tu espíritu en nosotros con aquel amor invencible que diste a tu Hijo, Juanita, para que pueda superar todas las difamaciones y tortura, haciendo ver así a los poderosos y autoridades de su época que Dios nadie lo puede vencer. Te pedimos además en este día por todos sus devotos que están aquí para honrar su memoria. Te pedimos también por nuestros enfermos, familiares y amigos, por los jóvenes y los niños, y concédenos a quien confiamos en tu interacción la gracia de encontrar en ti, Señor, en tu bendita Madre, la salud, la paz y la felicidad, que con fe esperamos que ustedes, por Jesucristo, nuestro Señor. Bueno, cuando esto lo publicamos en Facebook, tiene ya algo así como 30.000 visitas y no sé cuántas interacciones y demás. Realmente Juanita es venerada por muchísima gente. Ahora voy a recordar una historia que me contara mi abuela cuando yo era muy chiquito, jovencito. Sí, obviamente de esto hace muchos años, después me la volvió a contar, la escuché también en la estancia de la Alcita,
propiedad entonces de Luis Peloso, Bonifacio y la Yaguareté, un antes y un después del horror. Una Yaguareté lo arrastró cientos de metros para devorarlo. Bonifacio era peón patiero, carpía, barría el patio de la estancia Buenaventura, ubicada en el departamento de Mercedes, al comenzar los campos bañados, en un abra del espeso monte del Payubre, que denominaban Selva Negra. No andaba casi a caballo Bonifacio, solo para ir a buscar las lecheras, vacas de ordeñe. Cuando era niño, un caballo lo volteó y lo pateó en la cabeza. Estuvo entre la vida y la muerte por varios días hasta que una curandera famosa por sus curaciones logró revivirlo. La curandera le preparaba un espeso té de yuyos, le rezaba unas oraciones que solo ella entendía y hacía un fuego con leña verde para que haga humo, que llenaba la precaria habitación donde estaba Bonifacio, que no tenía madre, había fallecido poco después de nacer, y su padre, presunto, ya que no se tenía certeza de quién era el padre, era muy bebedor y no le importaba a su hijo, a quien aborrecía porque no tenía la certeza de que fuera suyo, por lo que había ganado muchas bromas de mal gusto de sus amigos, amigotes de bebida. Bonifacio, al decir de algunos, no tenía toda la ropa en la maleta, graficando cruelmente su incapacidad intelectual. Había días, en especial cuando el viento norte arreciaba, que deambulaba por el campo a pie como buscando algo con notorio desasosiego. Los patrones ya lo conocían y lo dejaban, que retose, como se dice en el campo cuando un animal corre sin rumbo cierto, dando rienda suelta a sus energías. Las vacas, cuando el pasto de primavera le dan fuerza, o los caballos, luego que son bañados y sueltos después de una jornada de trabajo. Los campos del monte del Payubre estaban poblados de una gran variedad de animales silvestres. El yaguareté, el rey del monte, un animal salvaje, carnicero, que acechaba a los otros animales, en especial a las vacas, los caballos, aprovechando la debilidad de las ovejas que eran fácil presa del gran felino. Cuando el ejército argentino pasó por esos campos, rumbo al Paraguay, en la guerra por la Triple Alianza, Brasil, Argentina y Uruguay se unieron para atacar y destruir al Paraguay, los soldados salían de noche de caza y muy a menudo eran presa de los yaguareté, al punto que la tropa tuvo una fuerte pérdida de vidas humanas por el ataque del gran felino. En la estancia se tomaron todas las precauciones para evitar el ataque de los felinos, en especial de noche, hora predilecta de los yaguaretés para atacar aprovechando la oscuridad y que el personal estaba durmiendo. La estancia, la casa y galpones estaban rodeadas de palo de apique, poste de espinillo, madera dura, colocadas una junto a la otra y clavados en la tierra y atados uno al otro con alambre, lo que formaban un cerco casi inexpugnable para el paso del felino. Los perros guardianes avisaban cuando los yaguaretés merodeaban y a menudo dejaban oír un fortísimo rugido ante la imposibilidad de atravesar el cerco. El personal de la estancia
linterna en mano alumbraba la espesa oscuridad y en oportunidades tiraba tiros intimidatorios. La estancia, esta y otras, construían además mangrurios, cortaban largas palmeras, unos 8 metros más o menos, que la enterraban en la tierra, en un profundo pozo que luego apisonaban para que queden seguras. Luego construían con madera de algarrobo u otro árbol una vivienda arriba lo más alto posible para dormir a salvo de los felinos, los gauchos alzados que deambulaban por el monte en busca de presas para robar y de los insectos que en gran cantidad en forma de nubes estaban en el ambiente, que atacaban a las personas provocándoles ronchas y grietas en la piel que en algunos casos se infectaban. Bonifacio era un joven de físico espigado donde los músculos resaltaban. Era muy ágil, aunque en muchas oportunidades la mente no le daba la orden de reaccionar y demoraba su respuesta física. Siempre andaba con un machete marca 3 rayas, muy filoso para carnear o cortar ramas de los árboles del monte, y si se daba la ocasión, para defenderse en alguna pelea. Bonifacio era muy querido, una persona sin maldad, siempre presto a prestar algún servicio. En algunos casos se aprovechaban de su inocencia y no le pagaban el trabajo o le abonaban menos de lo convenido. Daban por sentado que el loquito no se iba a dar por enterado del menor pago. Conocía muy poco del dinero y no distinguía el valor de los billetes. Bonifacio salía al campo en busca de los panales de abejas, que hacían sus panales dentro del hueco de algún árbol. Bonifacio, cuando encontraba el panal, hacía fuego, humo, las abejas se mareaban y Bonifacio sacaba la miel. Las abejas se posaban en su rostro y mano, pero por efecto del humo no lo picaban. Obtener miel era una tarea arriesgada y nada sencilla. Bonifacio se sentaba a la sombra de un árbol y comía y disfrutaba de la miel. Lo hacía a escondidas. Si alguien veía, en muchos casos, lo despojaban de la miel empleando artilugios, aprovechando la discapacidad de Bonifacio. En algunos casos, el rugido de un yaguareté que provenía desde el fondo del campo donde el monte lindaba con el bañado cubierto de paja cortadera, ideal refugio de las fieras y de los gauchos alzados en hora de luz solar, Bonifacio se sobresaltaba. Era como algo premonitorio. Le tenía terror al gran felino. Desde muy niño, cuando un yaguareté mató y devoró a su caballo, nunca más tuvo un montado propio. Cuando necesitaba uno para un trabajo, se lo pedía a su patrón. Esa noche Bonifacio, no se sabe por qué, no subió al mangrurio, la precaria habitación que estaba a más de 5 metros de altura para mitigar los mosquitos, que en grandes bandadas atacaban y andaban por los campos bañados, en especial en época de calor y humedad extrema. Y también subían, como lo había dicho anteriormente, para evitar el ataque de algún animal silvestre, en especial el feroz yaguareté. Bonifacio, algo tomado, solía beber cuando iba a sacar miel. Pensaba que las abejas lo iban a atacar menos
repelidas por el olor a alcohol, también se ataba un cuero de zorrino, y el olor del zorrino muy fuerte, era un repelente para las abejas. Bonifacio dormía en un catre, bajo, en medio del patio, en la estanzuela. Profundamente dormido, un felino se acercó a la empalizada, empujó la tranquera, que no estaba trabada, y con sigilo ingresó al patio. Allí estaba su presa. Debía dar de comer a sus cachorros. Bonifacio sintió un leve ruido proveniente de la empalizada. Luego percibió el sonido atenuado de unas pisadas y enseguida el fuerte olor inconfundible de un yaguareté que venía y venía lentamente a su catre. Bonifacio quedó paralizado. Dudó en huir o quedarse quieto. Abrió apenas los ojos y lo vio. El gran felino con sus fauces abiertas, dejando ver sus grandes y filosos colmillos. Una espesa baba caía de su boca como saboreando de antemano a su presa. Estaba muy cerca. No se le iba a escapar la presa. Esa misma yaguareté había devorado a 2 seres humanos que pretendieron matarla. Conocía y le gustaba la carne humana. Era su preferida. El yaguareté es un animal salvaje, carnicero y asesino. Sus instintos de supervivencia lo impelían a matar, destrozar y comer. Así había sobrevivido durante muchos años y así seguiría con el tiempo hasta que otro animal lo extermine o le ponga un freno a su acción depredadora. No había opción. O mataba o moría. Así estaba escrito. Era el mandato divino que no se podía alterar. El feroz animal carnicero olfateó a la víctima y pareció dudar si la atacaba o la llevaba. Bonifacio no se movió. Estaba acostumbrado a paralizarse cuando sacaba los panales de abeja. Respiraba muy lentamente. Tomaba solo un poco de aire, el que necesitaba para vivir. Todo su cuerpo y su espíritu estaban paralizados por el terror y también por su mente. Algo muy parecido a la muerte estaba muerto, pero con vida. Nada existía. El mundo en su interior había dejado de girar, su corazón de latir, solo su instinto de supervivencia lo mantenía vivo, protegiéndolo de la bestia carnicera. La yaguareté clavó sus dientes en el saco de cuero de las ovejas de Bonifacio. Hizo una mueca de rechazo. El olor a zorrino que Bonifacio le ponía en su ropa para espantar los insectos disgustó al felino. Bonifacio cayó del catre arrastrado por la bestia, pero no hizo ningún movimiento, ningún quejido a pesar del fuerte golpe. Se estaba jugando la vida a cada instante, a cada segundo. Bonifacio, a quienes todos consideraban poco seso, tonto, estaba afrontando una situación límite, mejor que otros más inteligentes o más entendidos.
La personalidad de Bonifacio encajaba exactamente para afrontar esa situación. Aterrorizado, pero no desesperado. Era una lucha entre un ser humano y un animal salvaje. Los dos se manejaban por instinto, uno por hambre, el otro por conservar la vida. Era evidente que no podían coexistir. Tenían intereses enfrentados, estaban dilucidando quién seguía y quién perecía. Pero eso ocurriría en otros ámbitos, en otros tiempos. La bestia lo arrastraba con facilidad, estaba apurada para dar de comer a sus cachorros y saciar ella misma su hambre. Espinas de diferente tamaño se incrustaban en la carne y piel de Bonifacio, que no emitía quejas o sonido alguno. Tenía ganas de defecar, de orinar por el terror y los nervios, pero todo se aguantó apostando a un supuesto, algo que lo salvaría. La bestia carnicera lo dejó junto a una gran palma. Antes de irse, se acercó y lo lamió. Parecía que le iba a clavar los colmillos, pero no. Lo dejó y se fue. Bonifacio quedó muy quieto. La bestia regresó y volvió a olfatearlo como para asegurar que estaba muerto. A Bonifacio lo salvó el olor a zorrino que repugnó a la bestia, que se alejó velozmente. Bonifacio se incorporó rápidamente y subió a la palmera, que era erecta. No tenía ramas y la bestia no iba a poder subir como a un árbol con gajos. Con mucha dificultad, impulsado por el miedo que no lo paralizaba y sí lo empujaba, Bonifacio logró treparse hasta lo más alto de la palmera, que se bamboleaba por el viento. La yaguareté no tardó en llegar con uno de sus cachorros. Al comprobar que no estaba su presa, lanzó un fortísimo rugido de ira. Fue como si la tierra del inmenso campo se partiera en varios pedazos. El furioso animal trató de treparse a la palmera, pero como no tenía dónde prender sus garras, era completamente lisa, no podía subir. El peso del animal conspiraba contra las intenciones de treparse. Volvió a rugir con fuerza inusitada. El rugido penetró en el bosque y atemorizó a los animales silvestres, que buscaron refugios en las cuevas de los árboles. El rugido despertó a los peones de la estanzuela, que con arma en mano comenzaron a buscar de dónde provenían los rugidos tan intensos. La yaguareté comenzó a cavar para hacer caer la palmera, al tiempo que daba ágiles saltos para voltear a su presa. Bonifacio, acurrucado en la parte más alta de la palmera, se aferraba con fuerza para no ser derribado por la bestia enfurecida. No pensaba. El terror había vencido al miedo. Interiormente estaba paralizado y procedía como un autómata. Solo buscaba proteger su vida, respiraba con algo de agitación solo para no caer. La palmera se agitaba, se movía, como si un gran viento la sacudiera. La espantosa muerte estaba cerca, muy cerca. La palmera comenzó a ceder, más y más. Bonifacio cerró los ojos. La palmera cedió, la bestia carnicera esperaba con áncora a su presa para devorarla. El estruendo del golpe que dio la palmera al caer coincidió con el estruendo de 2 disparos de escopeta y rifle. Las balas hirieron al animal salvaje
que por instinto tomó a su cachorro entre sus dientes y huyó a la espesura del monte. Bonifacio, después de esa terrible experiencia, no fue el mismo. Pareciera que sus aletargados sentidos adquirieron un nuevo ritmo, se agilizaron sus pensamientos y reacciones. Ya dejaron de llamarlo poco seso, algo que quizás pueda explicarse por la alteración de su sistema nervioso. No pudo sacar más miel de las abejas, que lo atacaban a pesar del humo, del olor que ponía a su ropa. Era como si el repugnante olor de la yaguareté persistiera en él y convulsionaban al panal que rápidamente lo atacaban. No permitieron que extrajera la miel de los panales. Bonifacio y la yaguareté, un antes y un después del horror. Como dije, esta historia me la contó mi abuela Jorgelina cuando yo era muy chiquito. Después la volví a escuchar en varios lugares, en la estancia de Luis Peloso también. Y bueno, entonces la reconstruí para relatarlas en este programa. Ahora tengo algo que envió Pipi Acosta de Trin, Pepita Acosta, referida a Taurina. Personaje de la calle, pocos conocen tu origen, porque detrás de tu aspecto recorre tus pobres venas una sangre de españolas, de las tantas que vinieron. ¿Qué te vas a imaginar, forastero, que la miras? Su vestimenta hace acopio de insectos y de saliños, y la gente va esquivando como a la peste se esquiva. Nadie escucha tus insultos, que en la calle ya es un eco, el huracán de improperios que rezan tus labios secos. Solo los niños te incitan cuando nadie los observa. Luego un chasque, Taurina, viene seguido de piedras, o un palo en alto blandido que va a parar a un zaguán justito cuando se cierra. A pesar de tu demencia viste llegar al amor. Es verdad que tu Monchito, no sé de dónde salió, nació un niño en ese entonces que reclamas hasta hoy, insultando a quien te ayude para que vivas mejor. Quizás víctima callada de alguna herencia fatal, y que voces responsables te habrán querido explicar. Hoy, la crueldad del destino acrecienta tu demencia, te vuelve recelosa de todo lo que se acerca, pero sos un personaje que en las calles de Mercedes forma parte del paisaje y que en el día que no estés, se te extrañará mucho, mucho tu presencia. Entonces esto es de Pipi Acosta de Trin, Pepita Acosta, quien es la autora de esta poesía sobre Taurina. Quiero recordar un hecho bastante conocido ya. Sentate che plata. Un señor estanciero, miles de hectáreas, miles de vacas, voluminoso, grandote, usaba bombacha, botas,
cinto rastra, ancho, muy ancho, un cuchillo atrás, y cuando iba al campo, como todos los ganaderos, un revólver, en la revolvera del cinto rastra, pañuelo, sombrero muy ancho, hablaba fuerte, tenía una voz potente. Se fue al banco provincia entonces, que estaba allí frente a la plaza donde hoy es el juzgado civil y comercial y laboral de nuestra ciudad. Allí funcionaba el Banco Corrientes, para conversar con el gerente porque tenía una plata que iba a cobrar y quería ponerla ahí en el banco, en plazo fijo, en algún lugar. El gerente, muy nuevito, había venido recién de Corrientes, no conocía a los clientes, y en ese entonces se vestía saco y corbata, zapatos, y más aún si se iba a ver al gerente de banco. Fueron algunos comerciantes y estaban ahí en la sala de espera, vestidos, como dije, de saco, corbata, zapatos, y algunos directamente de traje. Entonces, el gerente miró por la puerta y vio y empezó a hacer pasar a los de traje y corbata, que eran comerciantes también con algo de dinero, y postergando a este hombre que estaba vestido, como dije, a la usanza de los campesinos. Entonces entró el secretario con la carpeta de este hombre. Entonces el gerente vio vaca, campos, propiedades, y ahí se dio cuenta que había cometido un gran error. Lo había postergado a este hombre porque pensó que era un paisano, un hombre con pocos recursos. Se levantó de su asiento, abrió la puerta, fue donde estaba este señor y le dijo: perdone que no lo atendí antes, estaba un poco ocupado, pero ¿qué es lo que usted necesita? Pase, pase. El ganadero, con picardía, pasó lentamente, entró al despacho del gerente, y el gerente le dijo: siéntese, señor, siéntese, por favor, no esté parado, siéntese. Y este hombre se sentó y dijo: sentaste, che plata, consciente que lo hacía sentar por el dinero que él tenía y no por su aspecto ni por otro tema. Sentate, che plata. Bueno, ya nos estamos yendo, los últimos minutos de este programa. Voy a contar algo del señor Soma, quien era un gran vendedor, vendía autos, tenía una estación de servicio y quería venderle una heladera a un ganadero, propietario de Overos Corá, y no lo podía convencer. El ganadero no quería la heladera, pero compre una heladera Sirax, que era entonces. ¿Por qué no compra la heladera? Le va a servir. No quería el señor la heladera. Entonces Hugo Soma, ya buscando algún argumento, alguna cosa como para tratar de convencerlo, porque no era tanto que la parte económica que le interesaba, sino que quería vender porque él era un vendedor. Como dije, vendía auto, tenía toda esa gran habilidad. Entonces le dijo: pero no va a llevar la plata en el cajón. Entonces el propietario de una gran extensión de campo de Overos Corá le dijo: y la heladera tampoco, Hugo. Bueno, esto ha sido todo para este programa.
si el destino así lo permite, el próximo martes estaremos con un programa de similares características, también recordando a los héroes de Malvinas. Vamos a traer material también para recordar a los héroes de Malvinas y otras de estas muchas historias que tenemos para ir contando, relatando en este programa, que, como dije también, se graba en YouTube. Y me comentaron en un mensaje que vino desde Italia, felicitando a quienes ponían las fotos y diagramaban este programa. Entonces la felicitación es para José que le da cuerpo a este programa, animándolo con las fotos y demás, poniéndolas en el momento preciso, y también a Griselda, que arma esto un poco antes de su emisión. Tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias.